Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del momento que usted vea este video, señores y señoritas estudiantes. La razón de que estoy haciendo esto como una tutoría es porque me han cambiado los horarios desde el día de ayer y ahora se me va la luz en horas de la noche en mi domicilio. Lamentablemente no vamos a poder tener la tutoría bueno, no presencial, sino de forma virtual como la teníamos programada ya hace varios días. Incluso a ustedes también intuyo que se les va la luz en esas horas que íbamos a conectarnos 8 o 9 de la noche aproximadamente. Así que bueno, por eso es que tengo este video a bien hacer y se los voy a hacer llegar con tiempo al término creo que de esta grabación. Ahora, esto de aquí lo que vamos a hacer es es una especie de, digamos, una especie de proyecto. Acuérdense que tenemos el examen del primer parcial la siguiente semana. Por tal motivo, nosotros tenemos que realizar un pequeño proyecto, ¿cómo se diría? Un pequeño programa para, para generar, bueno, para obtener una nota. También va a estar la rúbrica que ya se las mostré en días anteriores para que usted vea cómo se va a calificar este proyecto. Rápidamente y antes de cualquier cosa, pues sí, antes de que me corten la luz en unos 40 minutos, así que vamos a realizar lo que es este enunciado. Primeramente, aquí tenemos el Visual Studio Code. Es verdad que yo les dije que vamos a utilizar el Google Colab, pero en este momento yo lo voy a hacer. Yo les voy a... ¿Por qué? Porque, bueno, no me quiero arriesgar a quedarme sin conexión al momento de que estoy todavía realizando la codificación del programa. Espero terminar antes y poder subirlo, pero prefiero jugar a lo seguro. Ahora, déjenme minimizar esto. Ok. Primeramente, ¿qué es lo que qué es lo que vamos a poner? Todo lo que yo hago aquí lo va a poder usted también replicar en el Google Colab. Si usted quiere, puede al momento que termino de codificar, usted puede transcribir todo el Google Colab y verá que tiene el mismo comportamiento. El punto es, no importa el IDE que usted utilice, sea web o sea offline, como este de aquí, el Visual Studio Code, no importa. El programa siempre va a ser el mismo y el comportamiento debe ser el mismo. Ahora, este programa que yo voy a utilizar o voy a escribir es para validar ingreso de números enteros positivos. ¿Ok? Primeramente, un programa para validar ingreso de números enteros positivos. Yo solo necesito ingresar números enteros. Obviamente no necesito el ingreso, obviamente, de letras, ni ni de números, ¿cómo es? Decimales, tampoco números negativos. Nada de eso de ahí. ¿Cómo lo voy a realizar? Vamos a poner aquí qué es lo que necesito. Números enteros, números negativos, o en realidad lo que puedo, todo lo que voy a escribir aquí, todo lo que puedo ingresar, pero solo me va a hacer una validación de lo que yo necesito. Ahora, números enteros puedo ingresarlos, números negativos también puedo ingresarlos. Números decimales, positivos o negativos. ¿Ok? Todo eso puede ingresar. Las letras no les voy a prestar atención por el momento. Digamos que el usuario es tan inteligente que solo va a ingresar números. Ahora, voy a declarar una variable
Y acuérdense de lo que les comenté sobre el manejo de la memoria. Si yo necesito que me procese cualquier número, porque es lo que puede hacer, puede procesar cualquier número, pero, solo me va a mostrar y me va a validar solo lo que es el número entero positivo. Acuérdense que esto es una validación, no va a hacer nada más. Este programa va a utilizar, o yo lo voy a utilizar, bucles condicionales, la sentencia print, el manejo de las variables y, bueno, un poco de cosas que está en la rúbrica. El ejercicio del examen va a ser algo similar, no digo que igual ni parecido, es algo similar. Así que presta atención a este video. Así que voy a permitir que ingrese cualquier número. Es un float. El float me permite ingreso de números decimales. Literalmente cualquier número, sea entero o decimal, positivo o negativo. Y a esto voy a abrir otro porque dentro de este float tengo que ingresar la sentencia input. ¿Por qué? Por motivo, déjame escribirlo otra vez para que no haya confusión con los paréntesis. Porque no solo necesito una sentencia que me permita el ingreso de un valor o de un número, y también el float, con eso me aseguro de que solo vaya a aceptar números enteros y decimales, positivos y negativos. Ahora, escribo input y dentro de ese input voy a abrir otro paréntesis y aquí le voy a poner entre comillas el mensaje, qué sé yo, ingrese un número positivo. O nada más, ingrese un número, nada más. No le vamos a decir nada más. Ahora, una vez que yo tengo e ingreso el número, yo voy a crear lo siguiente. Voy a crear otra variable. ¿Para qué? Para que me haga un, una conversión. ¿A qué conversión? Acuérdese de una estructura matemática que se conoce como valor absoluto. El valor absoluto me permite a mí transformar cualquier número negativo en positivo. Y al positivo obviamente lo deja tal como está. Es este el ABS. Y a lo que sea que yo le voy a ingresar aquí a la primera variable, le voy a sacar el valor absoluto. Si es positivo, si es negativo, no importa. Es lo que me va a permitir. Pero si quiero hacer validación, yo le voy a hacer lo siguiente. Resultado va a ser igual a la resta, o yo voy a restar el número en la primera variable menos la segunda variable. ¿Por qué motivo? Si el número que yo ingreso, si el número que yo ingreso es negativo, se van a sumar. Si el número que yo ingreso es positivo, se van a restar. Ok, ya mismo les explico cuál es la lógica que estoy utilizando. Ya, y aquí es donde viene un if. Si el resultado es diferente de cero, entonces, mientras resultado sea, espérenme, déjenme conectar esto por si acaso, sea menor a cero o resultado sea diferente de cero, hacer lo siguiente. Fíjese que después de cada dos puntos me está ingresando un espacio. Voy a poner un print solo ingrese
números enteros positivos. Luego de print, voy a pedir nuevamente que se ingrese el número, es decir, la línea 7 la voy a repetir en la línea 13. Ya voy a explicar esta parte de aquí, por qué lo estoy escribiendo, por qué escogí esta sintaxis de esta forma. Ok, espérenme un segundito. Ingrese un número entero positivo. Ok, vamos a ponerle aquí número entero positivo. Ya, vamos a ponerle 2 puntos. Ahora vamos a nuevamente a repetir la línea 8. Número 1 es igual al valor absoluto vamos a truncar lo que es el número y vamos a generar otra vez resultado. Número menos número 1. Print el número ingresado es entero positivo. Vamos más acá para cerrar el if, else, print número ingresado es entero positivo. ¿Por qué pongo dos veces lo mismo? Ya les voy a explicar. Ahora sí, el porqué de las cosas. Vamos empezando desde más arriba. Tenemos un programa que me permite validar el ingreso de números enteros positivos. Y los números que yo puedo ingresar pueden ser enteros, pueden ser negativos, pueden ser decimales. Positivos o negativos, no importa cuáles sean estos. Ahora, primeramente yo necesito, en la línea 7, yo necesito un número o necesito una variable que me vaya a almacenar ese número. Luego, ¿por qué genero otra variable? ¿Por qué? Porque si yo necesito un entero positivo, solo necesito un número entero positivo, yo tengo que realizar la validación de alguna forma. A mí se me ocurrió porque pueden haber otras formas, pero a mí se me ocurrió que un número es entero positivo si al restarlo yo voy a obtener el mismo número o un cero. ¿Cómo? Supongamos que yo ingreso el número 2 y luego yo voy a restar el número 2 mismo. Esto hablando de la primera variable, de la segunda variable, hablando de la línea 10, del resultado de la línea, perdón, no el resultado, sino la operación de la línea 10. Pero ¿qué pasa si yo ingreso un número negativo? Menos 2. Vamos a ponerle un resultado. En el primer caso, que yo ingreso un número entero positivo. 2 menos 2 es igual a 0. ¿Qué pasa si yo ingreso un número negativo? Menos 3, menos 3, ¿a cuánto será? Menos 6. O sea, no me está dando un número 0. Es decir, es un número diferente de 0. Ahora, ¿qué tal si yo ingreso el 4.1 menos 4.1? Me va a dar 0. Ahora, ¿cuál es la lógica aquí?
La lógica en las tres primeras letras es que primeramente yo voy a descartar los números negativos. Los números negativos yo los voy a descartar con este valor absoluto. Si el número si el número ingresado es positivo y yo le ingreso un número, perdón, si el número es entero positivo y yo le resto del mismo número después de haberle sacado el valor absoluto, va a ser cero. Pero ¿qué pasa en el segundo caso? El primer número que ingresé es negativo, pero le estoy restando el resultado después de haberle sacado el valor absoluto. Y eso me va a generar que la resta no sea número, no sea cero, o es decir, que no me haya ingresado un número entero. Nuevamente, al momento de que yo estoy ingresando un número, si es positivo, el resultado va a ser cero al momento de que lo resto por sí mismo después del valor absoluto. Pero si el número es negativo, se va a activar el valor absoluto y lo va a hacer positivo. Y si yo voy a restar 3 menos 3, o sea, la resta de un número positivo con un número negativo, la respuesta va a ser negativa. Por eso es que la línea que está aquí, perdón, estamos validando solo que, o estamos descartando primeramente de que el número ingresado sea negativo. Es decir, solo vamos a trabajar con números positivos. A mí se me ocurrió hacerlo de esta forma, pero pueden haber otras maneras y otras formas de cómo realizarlo. ¿Ok? Bien. No hemos descartado, no hemos realizado nada que tenga que ver con los números decimales. Ahora, si el resultado, es decir, si el resultado es diferente de cero, quiere decir que va a ser un número negativo el resultado, pues estoy ingresando una sentencia while. Estoy ingresando en un bucle. ¿Qué pasa con este bucle? Este bucle solo se va a activar cuando el resultado sea diferente de cero, es decir, menor a cero, un número negativo, o también como está acá, diferente de cero. No pongo igual a cero porque si es cero, ya es porque el número es positivo. O va a estar, si yo pongo un número decimal, pues va a estar tratando de, realizar algún tipo de operación o un falso positivo. Pero bueno, yo estoy indicando que se va a activar este bucle mientras sea menor a cero o sea diferente de cero. No pongo y. ¿Por qué? Por las tablas de verdad. Si pongo un AND, esto va a tener que cumplirse las dos al mismo tiempo. Pero si pongo un OR, tiene que cumplirse cualquiera de las dos. ¿Ok? Ahora, si es menor a cero es porque es negativo. El número que yo estoy ingresando o el resultado es negativo. Pero si es diferente de cero, ¿qué estoy tomando en cuenta? Puedo tomar en cuenta de que un número sea decimal. Tal vez, no lo sabemos. Depende de lo que esté ingresando. Ahora, aquí viene la parte del bucle. Va a continuar en el bucle, o este bucle está hecho, de tal forma de que me vaya a discriminar ya los números decimales. Como es negativo, ya ingresé un negativo, pues ya estoy dentro del bucle. Ahora le presento el mensaje que solo me ingrese números positivos. Y nuevamente pongo la línea 8 y aquí viene la parte. No solo le pongo el valor absoluto, sino que además le pongo
esta sentencia de aquí, que es para truncar. ¿Qué significa truncar un número? ¿Cómo funciona esto? Truncar un número quiere decir que usted le va a sacar la parte, le va a cortar un número. Pero como funciona aquí en esta librería matemática, ya les voy a explicar por qué está con una línea abajo. Es que al momento de truncar me va a separar la parte entera de la parte decimal. Y eso es lo que yo quiero, que como hice más arriba, le saca el valor absoluto para que me quede un número que yo necesito positivo y lo resto con el otro para ver si es que realmente es un positivo. Si no, si me queda negativo es porque va a ingresar acá. Luego, primeramente, le pido, o ya dentro del bucle, yo le voy a pedir que esté dentro del número. Perdón, le voy a pedir que me ingrese un número. Y ahora yo voy a realizar lo siguiente. Le voy a sacar el valor absoluto por si acaso haya algún número negativo nuevamente. Y si el número es un número, ¿cómo se diría? Es un número decimal, lo voy a truncar para que solo me quede la parte positiva. Si el resultado de la resta, número menos número, es igual al resultado, pues si el resultado nuevamente es menor a cero o diferente de cero, este resultado, pues el bucle se va a generar nuevamente hasta que yo ingrese un número positivo y entero. Una vez que yo lo ingrese, me va a dar el print, el número ingresado es un entero positivo. Pero ¿qué pasa si no ingreso al bucle? No hago nada de esto, de las líneas 12 a 17, no hago nada de eso. Si no hago nada de eso y si el resultado es diferente de cero, entonces no hace nada de esto. Pero ¿qué pasa si el resultado es igual a cero? O sea, ingreso el 2, le resto 2, el resultado, la línea 10 queda cero. Entonces se va directo, no entra ni en el if, no entra en el bucle y directamente hace un print acá. El número ingresado es entero positivo. Quiere decir que yo seguí la instrucción correctamente y solo ingresé un número entero positivo. Ahora, ¿por qué está este más aquí? Dice que no está definido. Quiere decir que yo tengo que utilizar una librería. Cuando usted utiliza una librería, usted pone más, punto y la función que necesita, pero yo tengo que importarla del compilador. Import math es la librería matemática, es un módulo que provee acceso a funciones matemáticas y ya esto se encuentra corregido. Y fíjese lo que dice aquí. Trunca un número real al número que va a cero. Pero truncates the real x to the nearest interval towards zero. Simplemente dice que eh, para truncar lo que hace es separar la parte real de la parte, pero no la parte real, de un número real, la parte entera de la decimal. Nada más, es lo único que dice que hace. Ahora vamos a ver cómo funciona. Ingreso un número positivo. ¿Qué pasa si yo ingreso el 2? El número ingresado es positivo. Y ahí terminó el programa. Vamos a ejecutarlo otra vez. ¿Qué pasa si ingreso el menos 2? Solo ingresa números enteros positivos. Quiere decir que ingresó al if y ahora estoy en el bucle. ¿Qué pasa si yo estoy en el bucle y le ingreso otra vez el menos 2? Solo ingresa números enteros positivos. Quiere decir que hace todo esto y nuevamente me pide ingresar un número. ¿Qué pasa si ingreso el 3? El número ingresado es entero positivo. Quiere decir que ya salí del bucle porque no cumplo ninguna de estas funciones. El 3 no es menor a cero el resultado, ni diferente de cero, es cero. Así que yo ya salgo del bucle.
Ahora, ¿qué pasa si ingresamos un número decimal y negativo? Menos 3.5. ¿Qué pasa? Y me dice solo enteros positivos. ¿Qué pasa si le ingreso 3.5 positivo? Solo números enteros positivos. 5 y listo. Cumple la función de validar que solo me permita ingreso de números enteros positivos. Voy a poner esto aquí. Bien, estimados estudiantes, señores, señoritas, aquí está en este pequeño programa, está ingresado o está utilizado las variables, estamos utilizando los tipos de datos, la función input, la función ABS que es nueva para ustedes, pero es bueno que la vayan sabiendo, vayan conociendo. Eh, También se utiliza un condicional que es el if y dentro del if se está utilizando un bucle, en este caso el while. Y los print, los else y demás. Es un programa que está contemplando casi todo lo que les presenté en la rúbrica en días anteriores. Así que un ejercicio de estos similares es lo que se les va a pedir que lo realicen el día del examen. Obviamente lo pueden realizar localmente como está aquí o lo pueden realizar en el Google Colab, pero si es el Google Colab no me comparten, sino que agregan a la tarea el cuaderno de Google Colab o el archivo .py. Si usted me envía si usted me envía un PDF o una imagen del código y profe, si funciona, yo no lo voy a saber porque no lo voy a poder ejecutar. No lo puedo copiar y pegar y tampoco lo voy a poder y no lo voy a escribir tampoco. Usted tiene que compartirme lo que yo le estoy solicitando. El cuaderno del Google Colab o el archivo .py, que es un archivo de texto. ¿Ok? Y solo lo voy a ejecutar. Si no funciona, no funciona. Ya depende de usted que se asegure que ese programa corre y cumple lo que se le indica. Bien, señores y señoritas, sin más que decir, pues me voy a quedar hasta esta parte y nos vemos en el siguiente video.